Bienvenidos a nuestro primer episodio, nuestro podcast de Mami en Línea. Sí, yo sé que muchas lo estaban esperando. Hoy iniciamos esta gran aventura esperando contar con toda su sintonía, con todo su apoyo, especialmente en esta nueva etapa donde estaremos compartiendo con diferentes personal de salud, diferentes entidades, donde estaremos hablando temas no solamente de maternidad ni de crianza, sino de educación en general. Lamentablemente nuestras redes sociales tienen mucho contenido, muchos buenos, otros no tan buenos. Y yo creo que este es el podcast que hemos creado para poder educar a las madres, poder educar a la familia de manera general y sobre todo para crear lo que es un desarrollo integral de la familia. Pero yo sé que no me quieren ver a mí, solamente a mí. Hoy yo tengo una invitada muy especial, como estaremos compartiendo en diferentes episodios, pero el de hoy es muy especial. ¿Saben por qué es muy especial? Porque primeramente, aparte de ella ser médico, es madre, se ha convertido en una gran amiga. Y para no hacer mucha entrada a esto, yo quiero que recibamos así, con mucho fervor, a una gran amiga. Ella es la doctora Rosa Encarnación, cirujana pediátrica, que yo tengo que agradecer porque, señores, mire, aceptó nuestra invitación y eso es mucho que decir. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias, Paola. Agradecida, feliz de estar aquí con todos ustedes y deseándote muchísimos éxitos en esta nueva empresa que inicias, que yo sé que será igual de exitosa que todas las anteriores. Sí, yo estoy súper emocionada, doctora, porque le decía detrás de cámara, yo estoy acostumbrada siempre a ir a podcast de diferente gente y siempre agradezco la oportunidad, ¿verdad? Que siempre han creído en mí, en nuestra marca personal. Pero hoy como que ya dijimos, vamos a lanzarnos. Y yo digo una frase, y yo me lanzo con miedo. Y yo digo, me lanzo, el miedo no me va a detener. Pero te lanzas. Ajá, y yo creo que nuestra audiencia que hemos creado no solamente son seguidores, son familias, son amigos. Y yo creo que van a respaldar este proyecto tan bonito que primeramente nació en el corazón de Dios y luego, pues, de esta servidora. Tenemos grandes patrocinadores que yo sé que en la marcha también se van a seguir sumando, pero no quiero empezar sin mencionar a esa gran familia que es Lire Balaram. Lire Balaram nació desde que nacieron mis hijos ahí apoyándome en este trayecto y yo no quiero dejar mencionar porque doctora, hay algo que las madres me dicen. Me dicen, doctora, todo lo que usted recomienda, así sea bueno o malo, yo voy detrás de eso. Así es. Y eso es bueno porque eso es como una credibilidad que uno ha formado y yo me cuido mucho de eso. Me cuido mucho de que no ando recomendando al azar, sino que veo evidencias, veo que realmente me resulta y ver los testimonios de personas que me dicen, óyeme, un pañal me le daba alergia a mi hijo y este no me le da. Siento el confort y esto. Entonces yo digo, y bueno, si vamos a comparación de precio y calidad, realmente es increíble. Y por eso yo menciono a esta gran familia que también se une a nuestro nuevo podcast de Mami en Línea. Pero, doctora, hay muchas cosas que mis madres quisieran saber. Esto de la cirugía pediátrica es un campo súper amplio. Así es, sin duda. Lo bueno es que usted fue pediatra primero. ¿Cuántos años, doctora, de pediatría? Ay, Dios mío. Wow. 2 años de pediatría y 4 años de cirugía pediátrica. O sea, toda la vida estudiando, doctora. 6 años. Sin contar lo de la universidad, que usted es egresada de la UAS, señores. La doctora somos guasdianas. Es guasdiana, por eso la belleza, tanto por dentro como por fuera también. Qué linda. Doctora, esos años en la UAS, ¿cuántos años en la UAS? Fueron 6 años también. 6 años más. 1 año de pasantía y 6 de especialidad. Así es. O sea, una vida, doctora. Media vida. Media vida. Pero esto de la cirugía pediátrica, ¿por qué se interesó por la cirugía? Hay tantas ramas de la pediatría y usted dijo, no, cirugía. Cirugía. Mira, ciertamente, Paola, yo siempre fui apasionada, bueno, es algo que tú sabes, fui muy apasionada de la anatomía. De hecho, aún me desempeño como docente, que fue algo que hice desde muy temprano en la carrera, interesarme por la docencia, por varias etapas, ¿no? Como monitora, luego como profesora ya en la universidad. Y el que tiene ese acercamiento tan íntimo con la anatomía y el cuerpo humano siempre se interesa por el aspecto quirúrgico, ¿no? Para darle un sentido también práctico a todos esos conocimientos. Y el campo pediátrico sencillamente siempre fue mi pasión. Así que fue la mejor manera de conjugar
ambas pasiones. Wow, la anatomía. Yo no puedo decir lo mismo porque la anatomía no me llamó la atención. Pero realmente la inclinación a los niños siempre ha sido mi norte. Y me di cuenta, doctora, que en eso, por ejemplo, del preinternado, el internado, yo estaba en esas maternidades y en el labor de parto yo veía a las madres dando a luz. Sí, yo era muy empática y estaba con ellas, pero después que ellas daban a luz, yo dejaba a las mami y me iba corriendo detrás del bebé. Alguien me dijo de que tú te gusta la pediatría porque tú no te quedas aquí. Otros se quedan observando a la mamá, viendo cuando la suturan o no sé qué en su preparación, y yo me voy corriendo detrás del niño. Y eso a mí como que me marcó. Yo dije, wow, ciertamente. O sea, yo me voy a apresurar para ver el progreso del bebé. Entonces yo dije, no, a mí me gusta la pediatría. No, pero de verdad que... se te da de manera natural. Tengo que decir que yo a Paola la conocí muy temprano en la carrera. Interactuábamos más bien en los pasillos. Creo que nunca fuimos tan cercanitas en las clases, pero ciertamente veía ese perfil profesional. Y wow, de verdad tengo que quitarme el sombrero y decir que lo que has logrado con tu marca, con Mami en Línea, la cantidad de vidas que has impactado, de familias que has ayudado, es algo sencillamente admirable. Ay, amén. Así que no vamos a llorar, el día de hoy no vamos a llorar, porque realmente este es un nuevo bebé, doctora. Claro. Esto de verdad que hace años, hace mucho tiempo, mi esposo, que es el patrocinador oficial, primeramente es Dios, y él es como que backstage. Él ahora mismo está de que déjame ver cómo tú vas, qué ropa te vas a poner. Mami, dime, vamos a patentizar Mami en Línea, vamos a hacer esto. Mira, la frase tal es tuya, tienes que patrocinarla, porque... Y yo como que viendo esto, y él me dice, ma, se logró, o sea, ya tiene tu podcast, tiene tu nuevo bebé. Y esto es mi cuarto bebé, señores, literalmente. Y por eso vuelvo y lo repito, espero el apoyo de todos. Pero doctora, en esto de la cirugía, ¿cuál usted es la que podría decir, no, mira, Paola, esta es la más frecuente, ¿no? Esta es lo que mayor casos me llegan. Esto de la pediatría para nadie es un misterio. No es fácil porque el niño no te sabe decir. O sea, el niño no te sabe decir y que, mami, me duele el hígado. O sea, el niño no te sabe decir, tengo una apendicitis. O sea, el niño es difícil a que una persona se ubica, el dolor, pero el niño, o sea, ese abordaje me imagino que es muy diferente. ¿Cuáles son esas más frecuentes que son las que le llegan a usted? Requiere sin duda de mucha experiencia clínica, por eso nuestra formación primero es en pediatría para entender cómo funciona y cómo se manifiestan, ¿no? Esas patologías principales en la edad pediátrica que no necesariamente tienen un tratamiento quirúrgico, para poder distinguirlas de aquellas que sí necesitan de una intervención. Y precisamente, como dices, el niño no habla, el niño generalmente no dice lo que tiene, sobre todo en esas primeras etapas de su vida, y es por ello que se necesita de un núcleo familiar integrado, de un gran apoyo, de unos padres que sepan reconocer esos primeros signos y síntomas ante cualquier sospecha de una entidad, pues de acudir a su pediatra. Y esos pediatras, con su evaluación inicial, son los que generalmente detectan esas patologías que pueden ameritar una intervención quirúrgica, siendo sin duda las más frecuentes en la edad pediátrica las hernias, la fimosis, dígase el prepucio redundante o con dificultad para su retracción. Y tengo que mencionar a nuestra nueva patología que se integra en este, pues, conglomerado de cosas que tratamos frecuentemente y que sé de que es de la que hablaremos hoy. Sobre todo le dedicaremos un espacito especial, y es la anquiloglosia, el frenillo lingual corto. Dios mío, doctora, ¿qué moda con esto? Dirán que es moda, pero ciertamente no lo es. No es una moda. No lo es. Ahora que era mal diagnosticado o que era difícil de percibir. Wow, ¿Qué cosa? Miren, señores, esto me ha unido a la doctora. Para nadie es un misterio. Yo soy lactancia exclusiva con mis 3 hijos. Y doctora, yo siendo consultora de lactancia, estando en este mundo de la lactancia, usted salvó mi lactancia. La salvó porque, señores, yo hice unos cuadros con mi última bebé que yo no lo había experimentado con mis hijos. Mire, yo tuve perla de leche. Yo tuve, señores, Dios mío, el dolor, yo no le puedo explicar que yo tenía
Y yo decía, señores, no es grietas. Yo tenía sangrado, yo tenía grietas. Y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, si yo soy la que vivo promoviendo que la lactancia no debe doler, ¿por qué me duele? Y yo dije, no, espérate, no nos podemos complicar. Yo postergando eso, señores, llegué al 4º mes de Dili. Al 4º mes, que yo no lo recomiendo, sacrificarse todo este tiempo. Así Doctora, es. yo esperé 4 meses de dolor hasta que ya usted me dijo como que ven, tráeme la niña. Esa preparación, yo quiero que usted le diga a las personas cómo usted prepara a esa familia para que entendamos que el abordaje quizá no va a ser tan difícil, que los beneficios son más que los riesgos. Usted me dio mucha paz. Me decía, Paula, va a ser ambulatorio. Eso va a ser así, como que súper sencillo. La vas a amamantar, inmediatamente le cortemos el frenillo. Y eso me dio mucha paz. A mi esposo principalmente, que no vas a estar viendo ahí. Él estaba renuente. Decía, no, pero ¿por qué hay que hacerle eso? Y es difícil. Y escuchándolo a él fue que más lo postergué. Y ya llegó un punto donde él me decía, no, mami, o sea, tú no vas a sufrir. O sea, yo te veo sufriendo, amamantando, y yo creo que tú seas feliz porque tú estás sacrificándote. Literalmente sabemos que la lactancia, aparte de amor, de vínculo y de todo, es un sacrificio, doctora. Sacrificio. Es un sacrificio. Gran sacrificio. Es un sacrificio de muchas noches. Es un sacrificio de dejar cosas que te gustan, de dejar ofertas, oportunidades, quizás salidas, porque tú tienes un ser vivo que depende de ti en lo absoluto y trabajo, que quizás incluso trabajo, bueno, son muchas un montón cosas. de cosas involucradas. Bueno, mira, ciertamente, Paola, para los que nos escuchan, que quizás no están familiarizados con el tema, bueno, y los que nos ven también, ciertamente la anquiloglosia, y vamos a hablar un poquito de en qué consiste, ¿no? Para que nos puedan entender de qué estamos hablando, porque quizás les suena muy rara la palabra. Ciertamente, anquiloglosia va muy de la mano de frenillo, pero no necesariamente son la misma cosa, y es importante aclarar. Anquiloglosia hace referencia a una lengua anclada, dígase una lengua que literalmente no se puede mover con facilidad dentro de la boquita de esa persona. Y eso es para toda edad. Bien, podemos tener anquiloglosia desde que nacemos y si no se diagnostica y se trata a tiempo, pues morirnos con ella. Así que simplemente es una patología muy frecuente, pero que está causada por esa membrana, ese tejido que llamamos frenillo. Ahora, el frenillo es normal, todos lo tenemos. Ahora, lo que varía es cómo ese frenillo nos une la lengua al piso de la boca. Y ciertamente hay varios tipos de frenillo. Un frenillo que puede adherir la lengua desde su punta, que es el tipo 1. El tipo 1, donde vemos una lengua que se dibuja en forma de corazón en su punta, que son los casos más severos, ciertamente. Y un tipo 2, un poquito por detrás. Un tipo 3, cerca ya de la base de la lengua. Y un tipo 4, submucoso. Ay, Dios mío. Pero entonces, esas madres que están ahí, ¿cómo ella? Porque escuchan todos los tipos que tiene esto. Esto no es nuevo, pero es nuevo para muchas. Así es. Entonces, exactamente, o sea, ¿cuáles son esos signos y esos síntomas que podríamos decir ciertamente? O sea, yo tengo que acudir a la doctora porque mi hijo tiene una anquiloglosia. O sea, básicamente era todo lo malo que yo pasé. ¿O cuáles son esos que las mujeres, las madres llegando, doctora, no puedo más? Díganos a ver. No, sin duda, Paola, el conglomerado de signos y síntomas de una anquiloglosia es demasiado vasto, es extenso. Podemos tener una madre que su signo cardinal suele ser que cuando intentó pegar su bebé al pecho en ese primer acercamiento, notaba que el bebé le costaba pegarse, que le costaba adherirse al pecho, que soltaba el pecho con frecuencia, y sé que es lo primero que ustedes notan en esas consultas de lactancia, o bien la historia de que ese bebé, aunque se pega al pecho, le cuesta mamar y dura tanto tiempo pegado que muchas veces se duerme, pasa 1, 2 horas pegado al pecho y con una demanda constante de esa madre porque no logra sacar eficientemente la leche de ese pecho. Y tienen que saber, todas las que nos están viendo y escuchando, que esto es porque esa lengua necesita libertad de movimientos. Si la lengua no se está moviendo libremente, no podrá hacer sus movimientos esenciales para la lactancia. Bien, si la lengua no se puede elevar bien, si la lengua no lateraliza, no se mueve a los laditos, esa lengua anclada no permite que el bebé logre un vaciado eficaz de ese pecho y por eso entonces aparece el signo cardinal que es el dolor. Esa madre que empieza a sentir que el bebé, ya desesperado porque no puede coger suficientemente leche, ¿no?,
¿qué hace? Muerde la madre. Entonces, al morder, poco a poco va formando esas laceraciones, esas grietas, que tengo casos que he recibido con ya sangrado en el seno, a veces ya grietas profundas, senos que incluso pasan a veces semanas después de la corrección y siguen traumatizados. Y ni decir de los casos de mastitis, que yo sé que ustedes lo tratan con muchísima frecuencia, y pues consecuencias ya más posteriores, como la pérdida de peso de este bebé, que generalmente es un bebé que va a tener tomas insuficientes y secundariamente tendrá entonces obviamente una bajada de peso mayor que el bebé promedio, y son signos que nos deben alertar, en primer lugar a la madre, ¿no? A la madre, porque ese bebé no va a mojar suficientes pañales. Excelente. Ese bebé puede evacuar menos de lo normal, o bien puede evacuar, pero las evacuaciones pueden verse más verdosas de lo normal porque solo obtiene la parte inicial de la toma, ya que no logra la grasita, la parte final, lipídica de la leche, y eso hace entonces que luego el bebé pues le quede corta la cantidad de calorías que va obteniendo. Y eso también va a afectar en general su desarrollo. Imagínate un bebé que está siendo malnutrido desde el inicio, encima una madre sacrificada. Esto va a crear repercusiones psicológicas para esa madre. Tremendo. Son muchos los casos de depresión asociados también a un frenillo corto, porque esa madre se siente insuficiente, siente que no puede lactar su bebé. He tenido madres que han tenido que lamentablemente abortar su lactancia, ya simplemente desecharla. Y bueno, con Edilí pasó, recuerdo, y es una anécdota para contar, porque por ahí iniciamos. Ay, sí, Edilí tenía un frenillo posterior, muy posterior, un frenillo submucoso. Y ojo con esto, porque me preguntabas, ¿y es tan fácil diagnosticarlo? Bueno, ciertamente a veces es fácil, pero no siempre. Por eso hace falta que un personal entrenado en estos casos, que haya tenido o que tenga acercamiento constante con este tipo de pacientes, evalúe ese bebé. Puede ser una asesora de lactancia con formación en anquiloglosia, ciertamente, pediatras con formación en lactancia materna, y pues si aún hay dudas, pues deben derivarlos al cirujano pediátrico, que debe ser el profesional entrenado, ¿no? Así como el cirujano también de boca, el bucomaxilofacial, o el odontopediatra con esta experiencia. Y es porque el frenillo posterior no es tan fácil de ver. Hay que elevar la lengua, Y Paula, te voy a contar algo. Son muchos casos de bebés con historia de que han ido a más de un especialista, de que han pasado por 2 o 3 pediatras o varios profesionales de salud que no detectan un frenillo y le dicen a la madre, tu bebé no tiene nada, tu bebé no tiene nada. Ya le deja a la madre pues un diagnóstico pues que ella dice, ella lo excluye automáticamente. Ella va a decir donde ti, no doctora, no tiene frenillo, pero de todos modos se lo traje. Entonces cuando yo evalúo al bebé, hago la maniobra de elevar su lengüita y me encuentro allí detrás ese frenillo posterior, me cuesta hacerle entender a esos padres que realmente que ciertamente, porque pensarán que es un negocio, doctora. Pensarán como que es sin necesidad. Así es. Pero que ciertamente lo tiene. Así es. Qué rol tan difícil de ustedes. Es difícil. Pero ciertamente hay que aclararle a las familias que nos escuchan, que nos ven, que no es que hay un sobrediagnóstico de anquiloglosia, no hay sobrediagnóstico. Por el contrario, se están diagnosticando las que desde el último siglo, el siglo anterior, se dejaron de diagnosticar gracias al auge de lo que todos sabemos, y son las fórmulas alimenticias, las fórmulas lácteas. Todos sabemos que antes de la industrialización masiva, ¿no? Después del siglo XX, sobre todo, 19, pues antes la lactancia era la norma. No había otra opción. Era lo normal, así mismo. Era la norma. Entonces, ¿qué sucede? Que anteriormente tú tenías una, ¿cómo le llamábamos? Las comadronas, ¿no? Las así que iban a la casa. Dula, comadronas. Las matronas, te hacían los partos. Y data en la historia que esas mujeres se dejaban una uña larga, Paola.
Y te preguntarás, ¿para qué? Wow. Se dejaban una uña larga y hay registro en la historia, dibujos incluso, de que esta matrona llegaba con su uña larga y cuando evaluaba al bebé que acababa de nacer, lo primero que hacía era, después de obviamente optimizarlo, era revisar la boquita. Y si encontraba un frenillo con su misma uña, pues lo No me diga eso, doctora. Sí. Espérese, con la misma uña. Hay datos hasta en un libro que realizaban el corte con la Dios misma mío, uña. O sea, que eso no es de ahora. Ellas entendían que eso podía afectar la forma de alimentarse en primera instancia. Así es. Y ellas mismas cortaban. Y Esto decían, señores, escuchen historia, ¿eh? Y decían, sí, es una cápsula histórica para nuestros oyentes. Y decían, es para que la niña o el niño hable bonito en el futuro, porque sabían que luego este bebé, potencialmente ya un adulto, iba a tener dificultad para hablar si no lograba mover bien su lengua. Entonces, no es un asunto nuevo, siempre existió. ¿Qué sucede luego de la industrialización masiva de la que hemos venido hablando, de esa gran campaña en torno a la industria de la leche artificial? Y obviamente se fue perdiendo ese amor, ese apego por la lactancia. Y decir que yo creo que no será un secreto para nadie que cuando un bebé en el núcleo familiar tenía pues dificultades para agarrar el pecho, ¿qué hacían? Se lo llevaban a otra madre que sí tuviese podía amamantar. Exacto, la capacidad de lactarlo, y esas eran las famosas nodrizas. Así es, Entonces, que desde la Biblia la están mencionando. Madres de leche, ¿no? Y pues eran las que alimentaban el bebé. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un bebé con anquiloglosia al que le cuesta pegarse al pecho, puede ser que a ti, como madre primeriza, primera experiencia, quizás también por temas de la posición al amamantar, no logres alimentarlo eficazmente. Pero quizás si lo llevas donde otra madre con más experiencia, que además su seno se va poniendo cada vez más duro con el paso de los embarazos, sabemos que el dolor puede ser menor. Y entonces a esa madre quizás no le daba ninguna molestia lactar el bebé. Que eso me pasaba. Por ejemplo, yo logré amamantar a otra persona, otra bebé, diferente de Dili, y no tenía el mismo dolor. Yo decía, wow, ciertamente es la boquita de Dili. Claro. Es la situación con el frenillo que me estaba causando ese dolor tan grande. Y eso es un llamado que queremos hacer. Porque yo siendo profesional, como le digo, del área, amamantando, teniendo quizás la experiencia, quizás teniendo la información, tuve que recurrir a una frenectomía. Entonces, el llamado está en que usted decía signos clave. Desde que usted vea que su bebé no esté ganando peso correctamente, que su bebé no esté ensuciando los pañales correctamente, es un signo de alarma. Es un signo de alarma que yo tengo que decir, algo no anda bien, porque no, que flaquito. O sea, no, hay genéticas, obviamente, pero tú vas a determinar si vemos que un niño duerme mucho, así como usted decía, doctora, que te puede durar 1 o 2 horas. No es verdad que en 1 o 2 horas estés comiendo en el pecho. No puede ser. Hay algo ahí que está pasando. O se está dormitando muy rápido, se está cansando muy rápido. Y hay que evaluar todo eso. Principalmente a nosotras nos afecta emocionalmente. Yo decía, pero es que yo admiro más a las madres que aguantan esto. Porque yo decía, así es. Uno porque tiene fuerza de voluntad y tiene fe, doctora. Pero yo decía, pero cualquiera tira la toalla. Porque uno dice, Dios mío, uno está tratando de darle lo mejor a su bebé, pero con un dolor, señor. Entendamos que la lactancia es un cóctel de hormonas que van a fluir. Ahí va a estar la hormona, la oxitocina, la prolactina, pero el cortisol, que es la hormona del estrés, si está presente ahí usted amamantando, no va a fluir igual. Así es. Ese vínculo, ese amor no va a fluir. Yo diría que ahí internamente esos receptores tienen que estar peleándose uno con otro ahí y no va a fluir igual la leche materna. El cortisol es un enemigo de la lactancia. Enemigo, totalmente enemigo. Y yo lo tenía presente porque yo estaba súper estresada. Claro. Llegaba un punto donde yo quería separar a la niña de mi pecho porque me dolía bastante. Entonces, es bueno que hoy hagamos ese énfasis y que prestemos atención a esto. No es porque queremos decir por decirlo. Hoy en día se está diagnosticando, eso es desde anteriormente, como decía la doctora, desde años atrás, pero hoy no estamos haciendo más la tecnología, la investigación, esto avanzado ya con técnicas, así como usted dice, con ejercicio específico. Usted me dijo unos ejercicios postquirúrgicos que yo le decía a la persona, ¿usted le quitó el frenillo? ¿Le hizo la frenectomía a su bebé? Sí. ¿Y le seguiste haciendo el ejercicio? ¿Qué ejercicio?
sea, y me decían, ¿qué ejercicio? Como que ya lo corté. Hablen un poquito de esos ejercicios después, doctora, porque no todo el mundo maneja esas informaciones. Sí, no, ciertamente, señores, la anquiloglosia sigue siendo un tema tabú. Es un tema donde hay demasiados mitos, demasiadas dudas y lo peor y más preocupante hoy día, aún hay una gran limitación en los estudios que se hacen al respecto. Casi no hay información verificada científicamente que pues permita hacer hincapié en cuáles son las evidencias, las cosas que realmente los profesionales de la salud debemos recomendar a estos pacientes. Y muchas de las cosas que se hacen en ellos, lamentablemente, tienen un fundamento empírico. Eso quiere decir que no están 100% avalados científicamente. Los ejercicios de rehabilitación caen en este renglón y ciertamente existen numerosos profesionales a nivel internacional que recomiendan estas terapias de rehabilitación bucal post-frenilectomía. Así se denominan, así se pueden buscar, incluso existen numerosos videos en YouTube, sobre todo, que es una gran plataforma, ¿no?, digital, donde encontramos una cantidad valiosa de información y allí vemos numerosas asesoras de lactancia, personal capacitado que tiene mucho manejo con estos bebés, que recomienda estos ejercicios desde un punto de vista empírico, pero con un alto nivel de efectividad. Tengo que reconocer que he visto un antes y un después del uso de estas terapias. Así que yo recomiendo lo que funciona. Lo que no funciona, pues descartado. Y he notado que cuando tú haces una frenilectomía, ya liberaste esa lengüita y te olvidas de esa herida que está ahí. Vuelve y se conecta. Como usted me dijo, va a volver a pegarse, Paola. Puedes tener un alto grado de recidiva y lo he visto en las madres que no realizan las terapias. Entonces, ciertamente nosotros recomendamos esas terapias para evitar, que la lengua se vuelva a adherir, que es una de las consecuencias de que no se realicen. Y otra cosa muy importante es para ayudar a que ese bebé que tenía una mala succión, una mala coordinación de la movilidad lingual, recupere paulatinamente esa succión. Y yo creo que tú lo viviste con Edilí, estoy segura. A pesar de la frenilectomía, ella seguía mordiendo semanas y semanas y seguía mordiendo, porque ese bebé tiene hipertonía de su musculatura facial. Ese bebé de repente se sigue sintiendo que debe morder para comer porque era el hábito que tenía. Entonces, con estos ejercicios no solo logramos que la lengua se mantenga libre, que la lengua se mantenga 100% sana, sino además que el bebé recupere una succión más natural. No, definitivamente esto es súper amplio y duraríamos una eternidad hablando de estos temas. Pero hay algo que me llama mucho la atención, doctora, y es que, por ejemplo, ahora tengo la Edilí, tengo la nena, pero cuando era madre solamente de varones, de mis 2 hijos, yo tenía la duda con respecto al prepucio, que es una duda de muchas madres. Qué bueno que la tecnología, los avances, pues anteriormente, doctora, yo no sé si usted recuerda, pero yo recuerdo que antes, cuando nos decían baña a ese niño, nos decían retráele el prepucio. El profesor de nefrología, lo recuerdo textualmente, y él no decía, usted separa el prepucio tan fuerte que cuando ya usted vea incluso presencia de sangre, o sea, que usted mismo le haga una fimosis, o sea, que usted mismo le haga... Señores, yo como que ahora, recapitulando esas clases, yo decía, Dios mío, pero ahí habíamos más de 60, usted sabe cómo eran las clases, ¿verdad? Más de 60 médicos formándonos y escuchar esas informaciones tan aberrantes que, dicho sea de paso, no se recomiendan, están desfasadas. Por si alguien lo estaba notando. Por si alguien. Y que el niño tenía que gritar, cuando le doliera, que lo retirara hacia atrás. Doctora, díganos un poquito sobre eso, las madres de varones. ¿Hasta cuándo elevar eso? ¿Hasta cuándo bajarlo? ¿Cómo higienizar eso? ¿Y cuándo deberían acudir a ciertamente hacerse la circuncisión? ¿Cuándo te la recomienda? Es un tema, otro gran tema, que trae muchísimas dudas que necesitamos aclarar.
Y ciertamente eso de los ejercicios, señores, no se recomienda por la sencilla razón de que cuando tú tienes una fimosis, lo que tienes es un prepucio, esa telita que cubre la parte distal del pene del bebé, que no puede liberarse efectivamente, que no puede ceder a la manipulación y que no permite descubrir la punta del pene que le llamamos glande. Hay que reconocer que la fimosis es fisiológica, término médico para decir que es normal hasta los primeros 3 años de edad. Bien, o sea que todo bebé, todo varón va a nacer con una fimosis que es normal y que viene de naturaleza porque se necesita proteger la cabecita del pene para evitar el contacto sobre todo con la materia fecal. Sin embargo, de manera espontánea, con las erecciones naturales del bebé y obviamente con la limpieza progresiva, se debe lograr esa liberación de ese prepucio. Ahora, si existe un factor que predispone, diríamos no de manera biológica, a que ese bebé persista con dicha fimosis, esa fimosis ya luego de los 3 años se considerará patológica. Bien, y ahí es cuando está 100% recomendado entonces que debemos acudir a un profesional para la circuncisión. Sin embargo, como se sabe que existe un gran número de bebés que va a persistir con esta fimosis, sí es el deseo de los padres evitarse esa preocupación a futuro y evitar la necesidad de una anestesia general en etapas ulteriores, se prefiere que el bebé se circuncide tan pronto nazca. Bien, y doctora, y no hay mucho dolor, o sea, no, el dolor del nada. parto, el trauma, y después ahí mismo, ay, doctora, yo le tengo miedo. Mire, yo a mis 2 varones, yo le confieso, yo nunca los circuncidé. Los beneficios de realizarla... Díganos los beneficios Sí. desde las primeras horas Sí. de vida. Los beneficios de realizarla desde que el bebé nace son, número 1, que se evita una anestesia general. Se puede hacer Sí. con anestesia local, es mucho más fácil, es mucho más rápido el procedimiento. En 20 minutos o menos se ha circuncidado. En 20 minutos, mujeres, ya saben. o menos. Entonces, esto quiere decir que el procedimiento será más rápido y la recuperación del bebé mucho, mucho más efectiva y rápida. Esto quiere decir que habrá más facilidad para que esa madre luego realice las curas y sobre todo el bebé cicatriza más rápido, mientras más pequeñito es. Eso es algo Ya muy saben, bueno. háganle caso a los expertos, señores, los expertos. Así Yo le es. voy a decir, doctora, que usted sabe que venimos de un matrimonio cristiano. Sí. Me encanta porque en este podcast yo puedo ser libre porque este podcast es mío, mi amor, y nadie me lo quita. Cuando yo duré 5 años de noviazgo y como faltando 1 año y pico, ya cuando Dios nos dijo que nos íbamos a casar tal fecha, porque fue tal, cuando Dios me dijo te vas a casar tal día, Qué tal lindo. cosa, todo. Pues faltando como 1 año, yo empecé a observar y yo le dije, pero ven acá, yo no sé si mi esposo está circuncidado, yo no sé nada, ustedes saben que un matrimonio cristiano se conservan hasta el matrimonio, o sea, no Claro. tienen relaciones sexuales. Y para mí eso fue muy fuerte, porque entonces yo, siendo médico, yo dije como que espérate, ¿y si él tiene alguna patología? No sé qué. Y fueron unas preguntas como tan personales que yo le hacía. Y yo le decía, mira, nosotros nos vamos a casar 1 año, pero tú te circuncidaste. Y él dije, no, o sea, yo no me he circuncidado. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo estaba muy lejos. Y cuando yo le propuse, él me dijo, o sea, yo soy un hombre, me va a doler bastante. O sea, tú quieres que... Pero si tú quieres eso como opción para casarnos, pues claro. Y yo le dije, claro, yo necesito eso. Oye, yo... Y se circuncidó, Doctora, 1 mes antes de casarnos se circuncidó. Y yo tengo una risa con eso porque yo tengo un tío que es cirujano. Sí. Él es nefrólogo. Y le digo a mi tío... bueno, él estuvo en la cirugía y otras personas ahí que estaban con él. Y le digo yo, tío, afuera, mira, tú sabes que somos una pareja cristiana. Y él muerto de la risa. Y me dice, está bien, sobrina, yo sé a qué usted se refiere. Yo le voy a decir si vale la pena o no casarse. Y hoy por hoy nos reímos bastante de eso porque cuando él sale de la cirugía habían otros colegas también ahí y se explotaron de la risa. Y dije, sobrina, ¿se puede casar? Eso es un chiste interno, ¿eh? Pero eso lo traigo a colación porque mi esposo sufrió bastante. Claro. Sufrió muchísimo. El dolor, y, o sea, un hombre, literal. O sea, que yo viendo todo esto, aún así yo no aprendí. Y no he circuncidado a los míos. Pero mi niña de 7 años, yo creo que ya eso se circuncidaron solo, doctora, porque su prepucio está muy bien.
Qué El de bueno, Noc David, que qué tiene 4 años, bueno. está muy bien. Yo no me fuimos así por ningún lado. Qué bueno. Y ellos dos están muy bien. Gracias Ahora, a si Dios. ya, ¿verdad? Requeriría más adelante, con pena lo haría, pero lo haría. Claro. Pero entiendo que no lo necesita por el momento. Pero a todas las madres hacemos un llamado y es como dice la doctora. Mientras más precoz sea, pues la recuperación va a ser mucho mejor, menos tiempo, menos abordaje con anestesia. ¿verdad? Anestesia, claro, Gracias. se coloca solo anestesia local en la basecita del pene y eso basta para que el bebé no sienta nada. Chulísimo. Ay, no, señores, váyanse por ahí. Váyanse por el lado de la doctora. Incluso los bebés pueden comer durante el procedimiento. Es algo que utilizamos. ¿Usted se puede amamantar mientras lo está en circuncisión? No lo amamantamos porque por la posición Ok, puede ok. ser difícil, además de que el bebé se lleva o sea, esté con un quirófano, biberón pero le colocamos su biberoncito con su Oh, leche wow. materna o un bobito si fuese el caso de que no quisiéramos alimentarlo, ¿no? Miren qué interesante, yo A no veces sabía. se duermen. Se duermen en la decirte. cirugía de la circuncisión. Señores, Se miren esto, eso es duermen. nuevo para mí. Se duermen, así es. Wow. No, de verdad usted tiene como una mano de seda, porque es verdad. Ya he tenido varias pacientes que me han dicho, primeramente, que usted es muy empática, que es muy dulce, y con el mismo miedo que yo le he dicho, no, ve a donde la doctora. Y yo le digo, ella es la experta, ve donde ella. Y realmente estos temas es bueno que lo abordemos. Doctora, esto para nadie es un misterio, que los mitos de nuestro país siguen todavía a flor de piel. Todavía hay personas que criaron y entienden que como criaron, esa es la forma correcta. Y vemos hoy los resultados. Vemos Así niños es. incluso que cuando tienen esa lechita en los senos, cuando nacen, la famosa leche esa Ay, la leche de de bruja. bruja, cómo la exprimen, doctora. Cómo hay todavía personas que dicen, no, no, o sea, eso no se topa. Claro. Algunos mitos ahí que usted recuerde que podamos decirle a esa madre, mira, eso no se hace. Tengo dos que me llegan aquí rápidamente a la mente. Uno es este de exprimir la glándula mamaria del Eso bebé. no se topa. Recordemos que por estímulo hormonal, eso es algo que va a suceder en todos los bebés durante los primeros días de vida y que en algunas ocasiones la glándula se puede tornar tan grande que puede llamar la atención y a veces los padres van a la consulta, he notado un bulto exagerado. Eso no se debe tocar de manera espontánea a medida que esas hormonas que pasaron al bebé por la placenta vayan desapareciendo, pues el bebé obviamente va a bajar el tamaño de esa glándula mamaria. Si lo hicieran, podrían producir un absceso mamario y es una patología muy frecuente que vemos todavía y da pena porque es una colección de pus en la glándula mamaria de ese bebé que muchas veces necesita drenaje, internamiento, antibióticos, entre otras terapias. Y otro que me llega a la mente, que no puedo dejarlo pasar, es el de colocar moneditas, fajitas en los ombligos de los bebés con una hernia. La hernia umbilical es una patología muy frecuente en los bebés, porque en algunos niños este anillito del ombligo no cierra por completo antes del nacimiento. Wow. Y en esos casos, este anillo puede seguir cerrando solo, con o sin faja, con o sin moneda. Va a cerrar si Dios quiere que cierre, ¿eh? Y esto ocurre generalmente antes del primer año de vida. O sea, que no hay que desesperarse si a los 3 meses tiene un bulto ahí en el ombligo, están desesperados, me escriben, doctora, mi hijo tiene una hernia, o sea, ¿qué hago? Y a veces tú dices, wow, pero es importante que usted dice, ¿hasta el año? Hasta el año y en algunas literaturas se habla incluso de que hasta los 2 años puede seguir cerrando. Ahora, si pasada esa etapa aún no ha cerrado, ahí sí debemos consultar pues con un especialista para valorar ya un plan a futuro de intervención, que tampoco se corrige tan temprano, ¿eh? Cabe destacar, la hernia del ombligo se corrige generalmente luego de los 3 a 4 años para darle más firmeza a esa barriguita del bebé para que pueda soportar mejor la reparación y así evitar una recidiva, que es que vuelva a aparecer, ¿no?, esta hernia. Wow, pues ya sabemos que eso no se topa y en ese ombligo no se aplica nada, No, ni no. salsa. Yo he Por visto una favor. clase de cosas ahí en el ombligo, que una sal, que una que sí, que nada. Esas famosas fajas anteriormente pues se recomendaban y ya sabemos que eso se ha desfasado y ahí ya hemos derribado algunos mitos que esperamos en Dios que ustedes no los repitan en casa,
porque las consecuencias son mayores. ¿Okay? Y el mito de bajarle el prepucio a los bebés, que me sorprende que tú comentes el tema de esa clase traumática, ¿no? Que viviste, Sí, donde un profesional de la salud te recomendaba hacer algo así. Ciertamente era una práctica rutinaria hace un tiempo. Y da pena que aún se siga haciendo por repetición, porque obviamente lo aprendimos, la abuelita lo aprendió, la mamá lo aprendió de ella, y luego pues siguió replicándose hasta nuestra generación. Pero ya hoy día se sabe que esos ejercicios prepuciales, bajar ese prepucio de manera forzosa cada vez que bañamos a ese bebé, solo conduce a más trauma. Y que una fimosis que quizás se iba a sanar solita, que iba a mejorar sola, Así es. entonces ya no lo va a hacer, porque la traumatizamos tanto que da pena, pero muchas veces me llegan cerraditos que ni orinar pueden. Wow. Y entonces cuando averiguamos, nos damos cuenta de que fue un trauma repetitivo sobre ese pene que causó esto. Y muchas veces esto es súper lamentable, porque los bebés no pueden orinar bien, hacen infecciones de orina, y en otros casos también pueden ocasionar una emergencia, que seguro habrás visto por ahí, que es la parafimosis, que se le queda pues atrapada la cabecita detrás del prepucio. Entonces, por favor, no hagan ejercicio. Y corrijo. No. Mi clase era de urología. Sí. No era de nefro, porque ahora fue que me llegó. Yo de nefro era con otra persona y de urología era un varón. Y recuerdo que, vuelvo y lo repito, ese urólogo, recuerdo textualmente, nos decía que el prepucio había que devolverse, que había que retraerse súper fuerte, sostenible, y que cuando escucháramos o ese llanto o que botara algún tipo de sangre, pues nos teníamos que detener. Y eso no debe ser así. El prepucio, bien lo dijo la doctora, ¿hasta qué tiempo exactamente, repítanos, doctora? Hasta los 3 años. Hasta los 3 años puede revertirse ese prepucio, ¿no? Y no hay que hacer más nada. No hay que limpiarlo, doctora. No hay que poner un hisopo, una gasita. Si hay un sebo por ahí, ¿qué hacemos en ese caso? Muchas veces, como la fimosis puede ser tan estrechita, ¿no? Causar tanta retención de sebo, de ese que de manera normal produce el pene, se pueden formar unos quistecitos blancos, unas perlitas, llaman mucho la atención de los padres, van a la consulta preocupados porque piensan que es una infección o que hay un tumor. Pero no hay nada de qué preocuparse. Siempre, claro, valoren esto primero con su profesional de la salud inmediato. Dígase con el pediatra que los va a tranquilizar o si no los va a referir. Y pues en estos casos se recomienda un aseo rutinario, retrayéndolo levemente hasta donde él permita, pero nunca forzando el prepucio. Jamás. O sea, no debe haber dolor. El bebé no debe llorar, sino hasta donde lo permita y asear. Esto para los padres que decidieron no circuncidar sus hijos, porque recuerden que es la única intervención que se hace, aún sin indicación, cuando los padres lo quieren, para evitar en el futuro la posibilidad, ¿no?, de una necesidad quirúrgica. Sí, que no debemos llegar ahí, ¿verdad? Claro. Siempre tenemos que darle de comer, ¿verdad? A la doctora, tenemos que correr a ella, ¿verdad? Pero esto de la cirugía, realmente que sea bajo un criterio específico. Así es. Y no tener que llegar allá porque algo que nosotros lo hemos provocado. Doctora, me imagino que las caídas, usted recibe muchos traumas en casa, en el hogar. ¿Qué podemos hacer para evitar algo traumático, que una olla caliente, que una plancha, cosas así que le han llegado? ¿Usted recuerda algo que le ha llegado? Wow, las quemaduras, ¿eh? Ay, las quemaduras. Y qué bueno que mencionamos Dios mío, esto, las quemaduras. porque ya por aquí vienen las temporadas festivas, la más festiva del año. Las gomitas, doctora, el atragantamiento con todo, asfixia. Qué bueno que pesetas, lo mencionas. Dios mío, todas esas cosas. Tenemos que alertar a nuestras familias de que existen muchos accidentes en el hogar que son perfectamente prevenibles. Ciertamente no todo está bajo nuestro control, pero cuando tenemos niños pequeños, principalmente por debajo de los 5 años de edad, está demostrado que estos accidentes en el hogar generalmente no ocurren si hay un adulto responsable vigilando a este bebé constantemente. Entonces, en nosotros recae como padres esta prevención. Por ejemplo, estamos en la temporada ya navideña, vamos a empezar esta temporada. Y aunque no sea Navidad en todo el año, debemos recordar que los niños pequeños no pueden
e introducirse en la boquita objetos pequeños, por ejemplo, hasta una uvita que le demos entera, puede ser una causa de asfixia. Ni decir de los bloquecitos pequeños, de las monedas que se van al esófago. Los coquitos. Y que pueden también, claro, y las monedas. Y las gomas de colores, eso, que eso... Oh, Dios claro mío. que sí. Y ni hablar de las pilas, especialmente las pilas de botón que pueden conducir incluso a perforación esofágica, perforación intestinal, casos muy, muy feos que nos toca tristemente recibir en algunas ocasiones. Y ni hablar de la ingesta de sustancias cáusticas, de dejar un frasco abierto al alcance de nuestro niño o que nuestros frascos pues los descartemos y traslademos este producto a otro que el bebé de manera rutinaria conoce. Por ejemplo, no tan bebés, claro, me refiero a niños ya que caminan, que andan. Por ejemplo, lo ponemos en un frasco de agua, de refresco. Wow, no, el bebé reconoce esa botella, sabe que en esta botella él ha tomado antes algo que sí y se que ha bebe, visto a la familia consumiéndola. y se pega de Dios ella. mío. Y cuando nos damos cuenta puede ser muy tarde. Las quemaduras esofágicas son catastróficas. Wow. Y lamentablemente no siempre pueden tener un buen pronóstico. Eso es importante saberlo. Y ni hablar de las quemaduras, principalmente las escaldaduras, que es cuando un líquido caliente se vierte sobre este bebé y produce una quemadura de las zonas donde impacta, generalmente carita, tronco, espalda. a veces Dios mío. una plancha caliente. Entonces, estas cosas se ven mucho en pediatría y a los cirujanos pediátricos pues nos toca intervenir y tratar estos bebés. Así que recomendamos, exhortamos a ese gran público que sigue a Paola y a Mami en Línea, que podamos pues prevenir estos accidentes, que sí son prevenibles. Yo creo que sí. Yo que soy madre, te lo digo, soy paranoica, tengo que decirlo. Yo creo que eso debe ser un OCD, como le llaman. Pero ciertamente tengo mucha prevención a un nivel, diría yo, a veces extremo, de las cosas que dejo al alcance de mi hija, y todavía tiene 6 años, Wow. Que si una plancha, que si una olla de agua caliente. Entonces, creo que no es tan difícil. Debemos asumir esta tarea de ser padres con mucha responsabilidad, Así es. vigilar los niños en todo momento para evitar accidentes que puedan ser lamentables. Una palabra clave que usted dice es la responsabilidad. Si hemos decidido ser padres, si hemos decidido correr este camino, pues tenemos que tener la seguridad de que ya hay un ser muy pequeñito que depende de nosotros. Tener la responsabilidad de saber cuidar. Yo le decía ahorita anteriormente, iniciamos, que yo estoy paranoia, así como usted decía. Yo veo pedófilos en todas partes, yo veo todas personas para mí, porque prefiero pensar, ¿verdad? No es que uno ande todo negativo, pero realmente no puedo dejar de mencionar que la Biblia es muy clara, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces hay mucha maldad, se ha multiplicado mucho, ya no hay padres para hijos ni hijos para padres. Lamentablemente nosotros sí tenemos un rol y estamos luchando cada día por ese rol de hacerlo lo más bien posible, lo más saludable posible, pero sabemos que hay situaciones que se están presentando, y qué bueno que existen estos medios, porque las redes sociales necesitan, y yo apunto a que en las redes sociales los jóvenes, la nueva generación, la generación Z, la generación X, Y, toda esa que se, de cristal, toda la que usted se considere que usted es, que podamos nutrirnos con este tipo, nutrirnos con estos temas, de que la prevención es mejor que la medicina curativa. El poder prevenir, pues nos va a evitar mucho llanto, nos va a prevenir muchas cosas que lamentar. Qué bueno pasamos este tiempo. Yo estoy muy feliz, de verdad que sí, estoy muy feliz, porque la doctora, con su agenda tan apretada, me dijo sí. Y yo eso lo valoro bastante. Y yo espero que usted aproveche este programa, que pueda, este podcast, compartirlo con nuestras madres, que pueda devolverle la confianza a los padres de que si nos informamos desde ahora, de que si hacemos cosas que van, ¿verdad?, a favor de los niños, pues tendremos una niñez más feliz, una niñez menos traumada,
Y qué bueno que la doctora mencionaba lo que nos caracteriza, tener menos lactancia traumatizadas y tener muchos niños que puedan lograr pues su desarrollo óptimo. Y yo quiero, doctora, que por último usted me le dé un mensaje a esas nuevas madres, a esas hoy embarazaditas que yo tengo ahí súper jóvenes, que quizás llenas de miedo, no saben cómo lidiar con la maternidad. Un mensaje desde su punto de vista de madres, ese corazón de madre que usted tiene, aparte de cirujana pediátrica. Has dicho algo clave, ¿eh? El corazón de madre habla mucho. El corazón de madre es el que te guía en esta primera etapa de la vida de un nuevo ser. Y ciertamente, Paola, a esas madres jóvenes yo les podría recomendar, y se lo digo mirándolas de frente, no tener miedo, no tener miedo. La vida de un nuevo ser, la llegada de un nuevo ser, perdón, marca por completo nuestras vidas y de manera irreversible. Así que eso tenemos que tenerlo claro. Pero del modo que nosotros asumamos esta llegada, del modo preferiblemente responsable en que nos hagamos parte de esta etapa en que Dios pues nos ha encomendado por una razón. Y yo sé que es porque podemos, porque la mujer tiene el don de crear vida, de traer un bebé al mundo, muchas veces contra todo pronóstico, pasando tanta adversidad y dolor por una razón. Así que de ese mismo modo yo invito a las futuras madres, a las que planean serlo, a las que ya están en el proceso, a que se empoderen, a que sean mujeres determinadas a lograr lo que se proponen. Y gran parte de eso está en la información. Acérquense a cursos, talleres, lean sobre esta etapa, sobre los desafíos que puede traer consigo. Infórmense, porque una sociedad informada es una sociedad que no se deja engañar tan fácilmente y que no cae en errores que nuestros antepasados cometieron. Y esos errores van desde pues postergar a veces un tratamiento a nuestros hijos solo por la desinformación, sobre el temor, por no querer a veces aceptar un diagnóstico y pues sobre todo a defender la lactancia. Yo en este trayecto reciente, ¿no? De la mano con algunas asesoras de lactancia y principalmente con Paola, he trabajado con tantas familias que me siento sencillamente feliz, tengo que decirlo, que han asumido el rol de la lactancia de un modo personal y han defendido con uñas y dientes esa vida nueva gracias a ese amor por la lactancia. Y esto va no solo para las madres, va para los padres también, hay que decirlo. Yo he conocido padres que me han dejado sorprendida de cómo se han empoderado, cómo se han documentado para apoyar a esas madres, a sus esposas durante este proceso. Entonces, creo que ese es el principal mensaje. La información es la clave y sobre todo dejar los miedos atrás. Doctora, permíteme agarrarla de las manos y repetir esa palabra que usted dijo, los padres empoderados. Los padres. Aquí hablamos dos doctoras, dos madres. Eso es así. Pero sobre todo dos esposas que hemos tenido el privilegio de tener unos esposos involucrados en la paternidad, la maternidad, ¿verdad? Involucrado en todos los sentidos. Que no es un rol que lo están haciendo como favor, sino que le corresponde, ¿verdad? Es así. Y hacemos un llamado a esos padres, a esos esposos, para que también se involucren. No es la mamá sola, no, claro. Aunque ellas estén amamantando y usted no tenga que hacer nada porque supuestamente no da leche o no, ¿verdad? No tiene que despertarse quizás para amamantar. Pero necesita un abrazo tuyo, necesita un respaldo de su esposo, mira, una comidita cuando usted esté amamantando. Ya comiste, un vasito de agua. Exacto. Quizás déjame agarrarla por la noche déjame cambiarla. Mientras tú duermes usted tiene que ser el asistente. Yo le digo a los padres, usted es el gerente general de los pañales. Usted es el asistente que debe estar ahí velando, porque solamente nosotras amamantar nos cansa. A veces drenamos y a veces drenamos erradamente. A veces no sabemos cómo botar tantas energías. Y aquí no solamente te hablamos como médicos, sino como madre, como esposa, como amiga, que también ustedes los padres se puedan involucrar en esto. Doctora, ¿dónde la encuentran mis mujeres? Vamos a ver, ¿dónde usted está consultando? Díganos día y cómo podemos encontrar a esta hermosa doctora.
Gracias, Paola. Ciertamente me encuentro en varios puntos de Santo Domingo para mayor facilidad y acercamiento con mis pacientes. Estoy en La Esperilla, en esta zona, en Macromédica Dominicana, que es un centro donde voy los jueves. Los viernes estoy en Clicit, que es un centro que se encuentra en Arroyo Hondo. Y los miércoles y viernes voy a Santo Domingo Oeste, a un centro al que le tengo muchísimo aprecio, que es el Centro Médico Divina Misericordia. En los tres, pues ofrezco servicios de consulta y además en otros centros también ofrezco los servicios quirúrgicos para aquellos pacientes que lo ameriten. En todos los sentidos. Así que si necesitas una pediatra que sea amorosa, empática, educada, actualizada, pues aquí tenemos a la doctora Rosa Encarnación y sobre todo nuestra cirujana pediátrica que también es parte del team de Mami en Línea. Dios le bendiga. Gracias, gracias por esta hermosa oportunidad de llegar a sus casas, llegar a sus hogares. El podcast de Mami en Línea apenas inicia. Dios le bendiga. Amén.